diumenge, ai, de dissabte, i fa molt de goig veure aquest teatre tan ple. Aquest auditori és que no hi ha una cadira buida. Molt bé, tots per veure aquí el grup de teatre Siempre Joven, que és el que volem ser tots, no? Sempre joves, si pot ser, no? Bé, avui representaran una obra teatral, El enfermo de Molière. Ja sabeu vosaltres que el malalt de Molière és molt famós, el malalt imaginari de Molière. És una obra escrita al segle XVII, interpretada al segle XV, que és una persona, un malalt, que arrel de la mort de la seva mare, però bé, després això ja ho anirem veient, agafa molta mania als metges que són dolents, que fan patir, és a dir, allò que es diu, que avui no ens ho creiem, però que aquest senyor imaginari doncs s'ho va pensar. Bé, jo penso que és una obra de teatre excel·lent, és una molt bona obra de teatre, molt ben interpretada pel Siempre Joven, pel grup de teatre, i tenir Molière avui a l'auditori fa molta il·lusió. Que comenci la funció. Vinga, endavant! Exactamente, señora Caña. Es usted muy bueno haciendo cuentas. Y usted, a pesar de ser mi notaria de toda la vida, continúa aceptando estas barbaridades de factura, de mi médico y de enfermera. Cada vez es peor. Pero ¿qué os pensáis? Que tengo una habitación llena de oro. Dejadme que me vaya a matar. Ya lo veo. Pero ¿qué es esto, señora Flora? Día 24, pequeña lavativa reparadora y suavizante para ablandar y suavizar la hoja. Lo que más me gusta de la señora Flora es que sus cuentas son siempre muy educadas. Nunca una mala palabra. Por más que tengo que explicar cosas tan desagradables como esta. Limpiar las entrañas del señor, 30 sueldos. Pero no basta con ser educada. También tendrá que ser razonable y no despellejar un pobre enfermo como yo. ¿De qué me dice de esto la doctora Flau? 30 sueldos por una lavativa. Por estas todas las acercaré un presupuesto de 20 sueldos. Con el descuento de amigos acabaré pagándole 10 sueldos. ¿Pero usted qué se quiere, señor? ¿Que yo trabajo de gratis? No, es una falta de respeto a mi título y a mi atención que con usted. Más, el mismo día, usted también vino a asistirme. El mismo día, doctora Turbón, día 14, doble julepe apático, soporífero, somnífero, para hacer dormir al señor. Y otra lavativa completa para expulsar y evacuar la bilis del señor, preparada por mí, que le coloqué con toda la atención y medicamento, ya que el señor tenía sensible su parte trasera por la lavativa de la mañana que le había colocado la doctora Ferón. 50 sueldos, doctora Fútbol. Ya sé que usted es experta en colocar lavativa, pero esto es una burla. Se supone que viene a ayudarme y no a chuparme la sangre y más cosas el mismo día. Una pequeña porción para evacuar los gases del señor, 30 sueldos. Durante todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 lavativas. El mes pasado 20. Por eso este mes me encuentro peor que el anterior. Doctora Burgos, tendrá que ponerme todas las lavativas que considere necesarias el mes próximo. No escatimará su conocimiento conmigo. Prométame que utilizará todos sus artes para mis lavativas. Pierda cuidado, que así lo haré. Me miraré más que nunca con su lavativa para que no tenga ninguna queja. De todas formas, esta factura nunca se la pagaré. Señora notario, encárguese de negociar lo que pagaré este mes y lo que no de la cuenta que va a pasar a esta señora. Así lo haré. Usted sabe que puede confiar en mí. Yo nunca le he fallado. Y siempre he velado por su bienestar y su economía, que es la mía. Señora, por aquí. Yo terminaré
terminaré de abonar sus cuentas en el despacho. Así que, por favor. ¡Ey! ¡Ey! ¡Venid a asistirme! ¡Quitadme todo esto de aquí! ¡Ey, es que nadie piensa venir a ayudar a este pobre enfermo! ¡Ay, Dios mío! ¡Me dejan aquí solo! ¡Ay, no hay manera de reteneros! Aquí, no morí. Estáis sordos, maldita bribona. ¡Qué rabia! ¡Que el diablo se la lleve! ¡Es posible que se dejen todo! ¡Aquí a un pobre enfermo! ¡Ay, Dios mío! ¡Me dejan solo! ¡Tío, que me muera! ¡Ya voy! Poco de paciencia. Por venir corriendo me pega un copetazo con la puerta. ¡Calla! ¡Hace una hora que te estoy llamando, bribona! ¡Oh, qué dolor de cabeza, señor! ¡Qué dolor de cabeza que tengo! ¡Calla, ignorante, que te estoy reprendiendo y me estás haciendo reventar! Y usted me ha hecho partir la cabeza. Lo uno va por lo otro. Así que estamos en paz. Y no me chille, que me pongo a llorar. ¿Cómo dices? Si encima quieres quitarme el gusto de regañarte, ¡ay, que la mato! ¡Quítame esto de aquí! ¡En medio, bribona! ¡Que mi lavativa de hoy han hecho su efecto! ¡Tal y como correspondía! Tendré que ir al baño dentro de poco. ¡Ay, Dios mío! Entonces la que me espera con las ropas del señor. La señora Flora, la señora Cordón y la doctora Esteros tendrían que lavarle ellas la ropa y no yo, puesto que se divierten con usted y sacan buen provecho de su cuerpo. Tiene usted encontrar la vaca lechera. Y a mí me gustaría saber qué enfermedad tiene para tantos medicamentos y tantas lavativas. ¡Calla, ignorante! ¿Quién eres tú para controlar a mi médico? Dile a mi hija Angélica que venga, que le necesito. Mire, ahí la tiene, va, mira, pequeñito. ¡Que se queda vuelvo! ¡Que tengo un apretón! ¡Ay! ¿Qué? Antonita, ¿Qué pasa? mírame un momento. Ay, Dios mío, ¿qué pasa? ¿No adivinas de qué quiero hablarte? Sí, me lo supongo, de tu joven galán. Desde hace 6 días, el tema de todas nuestras charlas, si es que estás embobada. Te confieso que no me cansaría de hablar de él. Pero dime, ¿te parece mal que me haya enamorado? ¿A mí? A mí me tienes sin cuidado. ¿Hago mal en entregarme a estas dulces sensaciones? No, yo no digo eso. ¿Y querrías que fuese insensible a las tiernas muestras de la pasión ardiente que siente por mí? No lo quiera Dios. ¿No crees que es cosa del cielo habernos conocido? Ah, sí. Me he desprendido en público sin conocerme. Es un hombre honesto, ¿verdad? Claro, sí. ¿Que no puede nadie conducirse más generosamente? Sí, claro. ¿No te parece que es muy guapo? Oh, seguro. ¿Que tiene el mejor porte del mundo? Oh, no cabe duda. ¿Que sus palabras son hermosas? Sí, claro. ¿Que nadie puede escuchar cosas tan apasionadas como las que él me dijo? Sí, es verdad. Sí. Pero, ¿crees que no quiere tanto como me dice? Oh, estas cosas se prestan a engaños. Yo he visto a grandes comediantes en este tema. ¡Ay, Antonita, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo sería posible tal como me habla que no me dijera la verdad? En todo caso, pronto lo sabré. Ya que ayer me escribió y me dijo que vendría a pedir mi mano. Esa será la mejor prueba. ¡Ay, Antonita! ¿Que me engaña? No creerá ningún otro hombre nunca más. Cuidado, que viene ahí tu padre. Cuidado. Ay, está, papá.